Bueno, muy buenas tardes a todos. Sandra, gracias por la oportunidad de este panel. Creo que muy al lugar, pues después de escuchar todos estos retos del sector que estamos atravesando, no solo en energía, sino en gas natural. Pues ya el partido va a acabar, vamos perdiendo, entonces creo que sí nos van a poner cuidado. Eh, Pues digamos, voy a hacer un recuento un poco, tal vez no me voy a ir 30 años atrás porque si no voy a hablar de otras cosas, pero digamos cuando el sector contaba, digamos, con una oferta mediante subastas en las cuales pues se materializaban subastas de expansión, GPPS, pues digamos, en términos de confiabilidad veíamos que había una cobertura que nos dejaba tranquilos. Los proyectos hidráulicos, pues digamos, daban una seguridad en el sistema que, perdón, que básicamente cuando hacíamos los balances incluso se prestaba para que hiciéramos subastas de reconfiguración de venta por exceso de ENFIC. Y pues en el tema del gas natural también, como hablaban ahorita en el anterior panel, pues los proyectos podían competir para efectos de contratar energía y había una cobertura pues muy adecuada en estos términos. Pues ahorita estamos en otra discusión. En ese momento quizá la discusión era cómo están las restricciones, cómo vamos a implementar el AMI, cómo está la calidad del servicio. Y nos centrábamos en eso porque quizás la preocupación anteriormente, repito, en términos de oferta y en gas natural, pues de alguna forma la teníamos controlada. Ahorita, pues claramente estos retos gigantes de la consecución de gas, de tener, digamos, nueva oferta y adicionalmente que sea competitiva para efectos, pues digamos, de consolidar contratos, pues de pronto nos saca un poquito del contexto y la discusión que teníamos quizás hace, no sé, 5, 6 años en ese aspecto. Pero creo que el tema y pues el panel que pues Sandra, digamos, hablábamos de incentivos, pues quizás digamos en este escenario casi hablábamos de sálvese quien pueda conseguir gas, conseguir energía a un precio fijo y de pronto este tema se dibuja un poco y creo que no está bien, debemos retomarlo porque cuando hablábamos con los usuarios, sencillamente lo que él vive es si tiene energía o no. Si cuenta con la energía y lo que hay detrás, pues definitivamente se lo explica o, pues uno como consultor o él pues digamos lo averigua. Pero en ese aspecto, cuando él digamos percibe el servicio, básicamente lo cataloga es bajo ese hecho. Tengo un buen servicio es porque lo tengo continuo, lo tengo confiable y pues ya digamos lo que venga en la factura después me lo explicarán o yo lo podré sustentar de alguna forma. Entonces, en ese aspecto, pues tenemos que pasar por la cadena. Digamos, ahorita se generó el electrón caro, competitivo, no competitivo, pero se generó. Pero lo triste es que se pierda el tema en el camino, porque no tengamos, digamos, una adecuada infraestructura en redes que pues, pueda llegar al usuario final, que en últimas es el doliente en eso. El día 30 de septiembre me llamaron, me dijeron un usuario que si ya sabía el tema del sistema. Y yo inmediatamente me aboqué a hablar de que sí, el precio de bolsa estuvo en 7.000 pesos, imagínate que va a cerrar en esto es por el estatuto, esto fue porque hubo un coste de arranque y parada. Y el tipo me frenó y me dijo, no, es que tengo 17 horas de corte o por eso es que me están cortando la energía. Entonces me cayó y quizás ese trasfondo que yo quizás le quería contar, pues él no lo estaba esperando, él lo que quería saber era por qué lleva 17 horas de corte. Entonces, en ese aspecto, digamos, cuando pues ya pasamos en la cadena en la parte de transmisión, que también, digamos, es un sistema que presenta una robustez, pues digamos, y nos hemos sentido orgullosos de él, pero hay obras que quizás ya el rezago nos está pasando factura. El tema claramente siempre lo enfocábamos en la parte Caribe, cuando hablábamos de las restricciones y la necesidad del fortalecimiento de la red, ahora el tema ya lo estamos hablando acá en Bogotá o en la Sabana. Y este es un punto que pues definitivamente nos preocupa porque uno lo nota también en las respuestas de la UNME, en las solicitudes de conexión aprobadas, que pues muy alegremente uno lo ve y dice su conexión está aprobada, pero está supeditada a que entre Chivor 2 o que entre subestación norte, subestación norte. Entonces definitivamente pues es un tema incierto que los usuarios pues no
definitivamente no controla. Y si ya bajamos más, que es el punto ya del debate, a la distribución, en línea con el estudio que presentó Lucien, el punto es que ese es el sector que, digamos, el usuario más contacto fuera de la comercialización, ahorita vamos a entrar, pues él tiene, el que percibe, con quien, pues digamos, se interactúa en sus proyectos de expansión, en sus proyectos de autogeneración, etcétera, etcétera. Y definitivamente todavía hay unos retos regulatorios, pues que todavía presentan barreras o no van al ritmo que quizás esperamos para que se desenvuelva ese usuario y que pues se llame usuario empoderado, como seguramente muchas veces lo hemos escuchado. Entonces, en ese aspecto quisiéramos, o sea, lo que quisiera entrar es el usuario realmente lo que remunera, hablando en términos de la fórmula tarifaria, realmente recibe lo que remunera. Listo, ahorita hay un problema hidrológico, la energía está costosa, pero de la cadena hacia abajo, después sí realmente es lo que él realmente percibe es lo justo. Y en esa línea, pues quisiera empezar contigo, Sandra, en el tema claramente pues, de la resolución 015. Pues tiene que ir muy al lugar antes, pues digamos de acuerdo a la presentación del estudio de Lucien, llevamos 6 años ya después de esa resolución, claramente motivada en pro de mejorar la calidad, de fomentar inversiones, de mejorar pérdidas, etcétera, etcétera. Y bueno, había que dar ese paso. Pero cuando salió esta norma, claramente, y hablando un poco en tema de la información ahorita en el panel anterior, los usuarios claramente están pagando el tema incluso con inversiones adelantadas, o sea, que no se han realizado y que esperan, digamos, que se hagan en pro, digamos, de su mejora del servicio, pero no más, no conocen más. Él no sabe esa inversión, dónde va a recaer, qué le impacta y si realmente lo beneficia de algún aspecto o él tiene el derecho a adelantar la mano y decir aquí también tienen que invertir, pero este tema está totalmente sesgado de alguna forma para él en muchos aspectos de información. Entonces, ese diagnóstico que tú has visto en la 015, bajo el contexto de la información para el usuario y lo que se percibe de la mejora o no de los operadores en términos de confiabilidad, calidad y pérdidas, ¿cómo lo has visto? Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Un agradecimiento a Sandra por la invitación. Estoy totalmente de acuerdo contigo en varias de las cosas que dices. A veces pareciera que todo esto que aparece en la regulación, en los indicadores y en los planes de inversión y demás, se quedará como un saludo a la bandera o algo que está en un papel y no algo que se transmite realmente al usuario. Podemos ver los casos más críticos como los de la costa que mencionas y si uno hace los análisis y los indicadores y los planes de inversión, divinos todos, verde, bien, pero si tú así te paras y escuchas a cualquier usuario, pues esa no es la realidad. Creo que la regulación está dirigida más a las empresas y la tarificación y todo esto, de alguna forma, claro, se ha hecho para solucionar problemas del mercado, para garantizar una soberanía energética, una cobertura energética y demás, pero se ha quedado corta en actualizarse e ir hacia el usuario final. Entonces, pues todos estos datos que tú mencionas se quedan de alguna forma hacia… Es como si se fueran hacia las empresas en vez que fueran a los usuarios. Los incentivos tarifarios están más pensados para las transacciones entre otros agentes, se supone que van para el usuario, pero como tú lo decías, en realidad el usuario no va. No es una cosa evidente. Tenemos unas regulaciones anquilosadas por allá de hace 30 años, ¿cierto? En donde, como decías, el usuario no está en el centro de la cadena, el usuario no participa, el usuario no puede poner o participar activamente, responder a un precio, ¿cierto? No puede participar en la formación de ese precio, nada. Todo está centrado es hacia el otro lado de la cadena. La mayoría está centrado hacia allá. Claro, se supone que todo esto es para proteger al usuario, pero la realidad es que todos los indicadores, todo esto que vemos, requiere revisarse de mejor manera desde la formulación regulatoria
hasta pues la ejecución de los mismos, ¿no? Entonces, muchas veces nos culpan a nosotros como superintendencia, pero ¿usted qué está haciendo? ¿No? Entonces a nosotros atendemos todos los vocales de control, los usuarios, etcétera. Pero es que ustedes no hacen nada. Claro, tú vas a ir, mira la resolución, el plan de inversión, la calidad del site y el SAIFI, divinos. Les puedo mostrar mis mapas con colorcitos, verde, todo divino. ¿Por qué? Pues porque eso no es un real indicativo de lo que pasa. Y hay otros indicadores como el DUI y el FIU que solo, o sea, que ya miden una percepción individual y que cuando nosotros en las súperas analizamos eso ya por municipios o por regiones más pequeñas, vemos que hay un montón de incumplimientos, pero como estos índices, esto solo es indicatorio, no es de obligatorio cumplimiento, entonces, y claro, ¿quiénes se están quejando? Pues justamente los de ese municipio que allá en mi mapita me aparecen en rojo en el DUI o en el FIU. Pero yo no puedo entrar a actuar con un operador o, bueno, con ninguna gente con esos valores porque son indicativos. Y así puedo ponerles varios ejemplos de cómo es necesario actualizar y detallar esas resoluciones y esa regulación para poder entrar realmente a atender al usuario y pues poder lograr que él esté en ese centro de la cadena, o sea que pues son muchas cosas más. Pero una de esas es ellas, que los indicadores, los planes de inversión y demás reflejen en realidad esa cobertura, porque muchas veces nosotros los revisamos en detalle, o sea, hacemos el mejor de los esfuerzos con los pocos recursos que tenemos para atender a todo el país, incluidas las zonas no interconectadas, en donde nos pasa eso de que llega el alcalde a la oficina de la superintendencia a decirme, llevo 12 días sin servicio. ¿Y yo cómo puedo saberlo? Como no tengo zonas sin ni siquiera telemedida. Entonces, claramente falta actualizar obviamente la infraestructura, la cobertura y todo esto, pero también un fortalecimiento regulatorio que nos permita desatrasarnos y hacer que todos esos indicadores y todas esas tablas, cálculos, inversiones y demás sean reales y no puedan tomarse, porque algunas veces se toman casi que como un saludo a la bandera, en donde se cumple en un papel pues para poder hacer check, check, check. Sí, yo creo que el tema, y seguramente vamos para allá, de la parte del fortalecimiento en la regulación, y tú como dices, yo miro el mapa y está verdecito, pero es que nosotros no podemos ver el mapa. O sea, yo quisiera también poder ver el mapa y poder, digamos, debatir si ese mapa realmente refleja lo que yo estoy percibiendo. Entonces, no sé si hace falta señales regulatorias en las cuales digan, abran más los datos. Ustedes cuentan con el SUI, quizás la información que está detrás de eso es mucho más que la que se publica y realmente lo que quisiéramos ver es esas inversiones, ese plan de pérdidas, todo este tema, realmente dónde está localizado, para qué es lo que va a mejorar en términos para que los usuarios tomen la decisión. Porque no le puedo seguir diciendo es que van a invertir $1 billón en el nivel 2, pero nivel 2 acá en Bogotá, pues ¿cuántos usuarios acoge? Entonces, esa invitación sí es importante porque el no contar con la información, pues muchas veces lo que hacemos es queja, pero no un aporte, digamos, importante en ese sentido. Entonces, siguiendo un poco la línea para complementar un poco lo del estudio presentado ahorita, Alejandro, tú lo mismo, ¿cómo ves el diagnóstico de esta resolución 015 después de los 6 años? Y te hago una segunda pregunta, en pro del tiempo. Yo veía que el tema de la calidad individual, pues sí, regulatoriamente está definida por pues, los números de habitantes, la ruralidad y definitivamente pues también el nivel de riesgo que pues cuenta la zona en términos pues climatológicos o lo demás. Pero aquí sí haciendo, digamos, una distinción adicional, ¿cómo ves al tema industrial y qué agregaríamos como un indicador para que la industria a nivel de calidad individual tenga una definición más particular?
que la que tiene actualmente. No si estoy, digamos, ubicado en un municipio donde hay más de 100.000 habitantes y allá hay un riesgo medio y con eso me quedo. Y no sé si eso es lo válido para una industria grande que se ubicó allí, que tiene una capacidad de 20, 30 megavatios de instalación y que percibe pues digamos, todos los desventajas o deficiencias de calidad que presenta. ¿Qué más haríamos ahí para ese efecto de mejora y de distinción en calidad, pues que discrimine un poco más y presione un poco más para que se mejore por parte, digamos, de los agentes? Bueno, gracias Alejandro. Buenas tardes primero a todos, gracias a su energía por la invitación. Digamos que yo creo que es importante primero poner en contexto que en el año 2018 con la resolución CREC 015 pasamos de una metodología de precio máximo a ingreso regulado. Eso significaba que hasta ese momento había unos cargos que se puede decir que estaban constantes y simplemente se indexaban con inflación, independiente si la empresa invertía o no, ¿sí? Habían otras señales por el lado de la OM que están asociadas a la calidad del servicio y eso se refleja en básicamente los promedios de inversión en el periodo 2008-2012, según los mismos documentos soportes de la CREC, donde el promedio de inversión ascendía al 1% del valor de los sistemas eléctricos. Es decir, una tasa de inversión muy baja porque básicamente esa era la señal regulatoria que había en ese momento. Con la 015 entonces pasamos a una metodología de ingreso regulado en los sistemas de distribución y en esta metodología de ingreso regulado pues ya anualmente los operadores de red deben reportar los activos que entran y salen de operación y de acuerdo con lo que entra y sale de operación el ingreso entonces se mueve, sí, básicamente. Y esto pues ha incentivado entonces la inversión por parte de los agentes, básicamente porque estamos en un monopolio natural y hay unas señales regulatorias en torno a unos cargos que están regulados. Entonces, a la par de eso, observamos una mejora en la calidad del servicio general a nivel de SAIDI y SAIFI, como veíamos en los estudios de la superintendencia. Sin embargo, pues el SAIDI y SAIFI, estamos hablando de calidad media, donde le damos el mismo peso a cada uno de los usuarios del sistema. Luego hay una calidad también llamada calidad individual. Allí entonces hablamos del DUI-FU, que la doctora Sandra mencionaba. Sin embargo, en DUI-FU consideramos que la calidad que esperan los usuarios se puede segregar en 9 tipos de usuarios, es decir, 9 grupos de calidad. Y depende de los habitantes que hay en un municipio o si estamos ubicados en un área rural, básicamente. Eso puede distar de lo que realmente un usuario espera como calidad del servicio. Sí, porque ya lo mencionaba ahorita Luciano en el estudio, un usuario residencial puede esperar cierto nivel de calidad que un usuario industrial, digamos que no se puede permitir de acuerdo con el uso que le da de la energía. Entonces, en calidad media observamos una mejoría, sí, pero cuando vamos a observar la calidad individual, pues vemos que estamos asociados con unas metas que están congeladas del año 2016, es decir, con que un agente cumpla con esas metas del año 2016, ya se evita pagar unas compensaciones. Y esa es la señal que tienen los agentes. Y cuando uno habla con los distintos operadores de red, pues, y cuando diseñan sus planes de inversión, es un ejercicio financiero. Y entonces vamos a hacer tal proyecto de inversión, esto qué beneficios me trae y qué costos, ¿cierto? Y calculamos un costo-beneficio y se prioriza y vamos si o no va. Entonces, volviendo a la pregunta de Alejandro, pues tal vez la calidad que se espera haya que revisarla, ¿sí? Tal vez el SAIDI SAIFI no nos está dando una señal clara o no representa ese valor esperado de los usuarios. Y el DUI-FU, de acuerdo con este valor fijo del año 2016 y la conformación de sus grupos de calidad, pues también puede ser que esté lejano a ese escenario. Uno observa países, por ejemplo, como Chile, donde los grupos de calidad tienen otra variable adicional que es la potencia instalada. Entonces, no es lo mismo interrumpir el servicio a un circuito que tiene cierta potencia instalada a otro donde tal vez hay usuarios de mayor capacidad y pues tienen una necesidad más relevante. Eso hablando desde el punto de vista de la continuidad del servicio. Entonces, en resumen, revisarlos, yo sugeriría revisar la conformación de los grupos de calidad en pro de las necesidades que tienen los distintos usuarios del sector. Y por otra parte, pues cuando uno mira también los distintos sectores eléctricos del mundo, uno observa una tríada en la evaluación de la calidad del servicio. Y esta tríada está representada por continuidad, ¿sí? Y continuidad dentro hablando de calidad media y calidad individual, pero también la calidad comercial.
Y entonces cuando hablábamos con los usuarios no regulados, veíamos que el usuario sentía que hablar con el comercializador era tal vez una pérdida de tiempo, ¿sí? Y se saltaba esa etapa y se iba directamente a hablar con el operador de red. Entonces, en este momento no sabemos si el servicio que prestan los comercializadores a nivel de atención es bueno o no, sí, porque no hay unos indicadores que nos digan que efectivamente cómo se está prestando ese servicio. Tampoco hay unas señales que tengan los agentes para tener un comportamiento específico. Vemos unas señales de la CREG hacia allá, hay una resolución que está, yo creo que cerca de salir en firme, que salió pues este año 2024 después de una intención del año 2010. Y la tercera pata de esa tríada que les mencionaba, pues es la calidad de la potencia eléctrica, porque entonces resulta que en continuidad del servicio excluimos las interrupciones, por ejemplo, menores a 3 minutos, ¿sí? Y cuando uno habla con los usuarios industriales, pues precisamente esas fallas de calidad de la potencia eléctrica, que son menores a 3 minutos, que son interrupciones transitorias, pues hacen que tengamos que arrancar de nuevo, por ejemplo, un motor, ¿sí? O una bomba. Entonces, en calidad de la potencia eléctrica, pues también, que es donde se debería vigilar esas interrupciones menores a 3 minutos, digamos que también hace falta unas señales claras que motiven a los agentes a actuar de cierta manera. Por ahora pues tenemos unos indicadores que vienen del 98, una intención tal vez también de sacar indicadores en firme, pero no se materializó, y creo que allí en esa tercera pilar también entonces hace falta. Entonces, para resumir como la respuesta, debería revisarse la atención de los usuarios de una forma integral, abordando cada una de estas tres pilares, y ya no tan parados desde el punto de vista de los operadores de red y cómo es la causalidad de las fallas y bueno, este índice de riesgo de falla que se calculó, sino más bien desde el otro punto de vista de los usuarios, ¿qué necesitan los usuarios? ¿Cuál es la calidad esperada de parte de ellos? Gracias, Alejandro. Sí, me quedo también con ese punto que mencionas y ahorita también lo mostraban, pues este montón de eventos excluidos, pues claramente pues distorsiona totalmente la percepción entre lo que el usuario vive y lo que realmente está pasando. Tal vez la caída de un árbol no es una catástrofe para catalogarla como como entrarla en un evento exclusivo de calidad del servicio. Pero tocas un punto importante y aquí pasa, Ángela, y es, digamos, hace unos días leí un comunicado del ACSE donde pues claramente se marcaba una posición de que pues, la comercialización claramente es pues, una de las actividades importantísimas en toda la cadena y que no se consideraría nomás como un intermediario, sino como un representante, el representante de los usuarios ante toda la cadena productiva, y pues eso incluye todo, desde la generación, pues digamos hasta el punto. Pero en este aspecto específico que estamos hablando, sí digamos se genera una sensación como de abandono, como estaban mencionando ahorita en la presentación del estudio, donde quizás regulatoriamente pues la responsabilidad de que las redes y todo esté operando bien es del distribuidor, claramente, pero el usuario se ampara en su comercializador, se dice, oiga, yo tengo una mala calidad, mire que me está pasando esto y finalmente usted es quien me la trae la energía hasta acá, ¿cómo me aporta? ¿Cómo me ayuda? Ángela, ¿qué falta? ¿Qué falta? Yo no sé si es algo regulatorio, si es algo contractual, o qué es lo que falta, digamos, o falta información también, porque a veces los usuarios preguntan a su comercializador cómo ve la calidad del servicio en este punto y también, digamos, hay un desconocimiento en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que faltaría para que se genere, digamos, esa sinergia entre las tres partes, pero que el comercializador claramente juegue un rol importante en este aspecto? Bueno, Alejandro, antes que responder, quiero saludarlos a todos, agradecer a Sandra la invitación y complementar y aclarar un poco la información de mi rol acá. Estoy, digamos, haciendo un 2x1 porque estaba aquí Martica agendada, pero desafortunadamente se le cruzó con algo, que es efectivamente la directora de ACSE, el gremio de comercializadores independientes, y pues estaba yo acá, compartimos principios, compartimos ideas y Martica me dijo, y pues con Sandra, apoyamos, digamos, para poner sobre la mesa esa visión. Yo actualmente soy directora ejecutiva de CEERA, el gremio de las pequeñas centrales hidroeléctricas y plantas filo de agua, y allí también tenemos algunos comercializadores independientes integrados únicamente pues, que tienen una pequeña generación a través de pequeñas centrales. Entonces, un poco para aclarar ese 2x1 que estoy haciendo yo acá,
esa visión y ese comunicado que sacó Marta y que saca el ACSE y que menciona un poco esa visión ante las discusiones que se han venido poniendo sobre la mesa, que todos ustedes ya conocen en cuanto a los precios de la energía, ante el rol que tiene el comercializador y la importancia que tiene ese rol, pero yo creo que ustedes que son los usuarios lo viven, y un poco lo que salió el resultado que mostraba Luciana hace un momento en la encuesta, y es que cuando preguntaban por calidad sentían que el comercializador no estaba allí. Entonces, creo que hay dos cosas importantes que hay que abordar. Uno, sí hay un rol del comercializador de entender y mejorar de cara al cliente cómo lo atiende, cómo mejora esa información. Y esto, el mejor indicador de que eso funcione bien, y voy aquí a generar un poco de discusión al respecto, no se trata de sacar resoluciones con más indicadores, porque la súper entonces ya vas a tener que sumarle a todos los indicadores que vas siguiendo, otros indicadores que dan un número, pero que no reflejan muchas de las cosas reales. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero si a uno lo llaman a preguntarle cosas de calidad del servicio, no muchas veces, o la encuesta por teléfono, y uno está llamando al operador de telecomunicaciones, ¿quiere 5 minutos para responder a esta encuesta? No, gracias, yo ya recibí mis servicios, si estoy brava, si lo logré bien, cuelgo, pero uno dedicarle más tiempo a esto va a ser difícil para los usuarios, pero además se va a convertir en unos indicadores de papel. El mejor indicador de esto es abrir la competencia. Si tenemos mayor competencia, pues uno tiene, y más que nadie ustedes que son usuarios, principalmente industriales, usuarios no regulados, grandes consumidores de energía, pues efectivamente saben que la forma de vender un producto es tener un buen producto de calidad, y eso se lo mide efectivamente la competencia también. En la medida que haya más, digamos, competidores, pues hacen que yo preste y me esfuerce por un mejor servicio para entregarle información al usuario. Entonces, para mí es fundamental el tema de la competencia, pero cuando hablamos de la competencia lo hablamos desde los comercializadores que son independientes, y aquí también para poner otro punto de debate importante sobre la mesa, es esa competencia en un mercado que es altamente integrado comercialización, distribución. Entonces, ¿cómo es esa relación que puede tener un comercializador independiente de cara al distribuidor para lograr acceso a información, acceso al medidor del mismo usuario, porque el medidor tiene que estar en presencia del operador de red? Todos los problemas que tengo que solucionarle a mi usuario, pues efectivamente tienen que pasar a través de un comercialista, pues de un operador de red del cual yo soy competente, de su negocio, seguramente no de la actividad de distribución, pero pues claramente de la misma actividad integrada. Entonces ahí empieza a haber barreras para el mismo comercializador que se traducen efectivamente en una calidad del servicio que dificulta la atención la mejora de atención hacia el usuario final. Y efectivamente también lo hablaban, lo mencionó creo que Lucien en el estudio, o lo mencionó, si no estoy mal, también en la intervención que hizo de Cosenit, donde hablaba del límite de usuario no regulado. Y si nosotros miramos qué ha pasado con los usuarios no regulados, nos quedamos estancados. Hay 5.000 usuarios en el 2018, y si uno mira la foto de hoy, hay 6.500 más, porque había 5.500, el crecimiento es un 12%. Pero si miramos el límite de fronteras de usuario regulado, ¿cierto? Que es donde ahí, como no se ha bajado ese límite, de todas formas hay una pequeña competencia a nivel de comercialización y de generación, por la cual puede ser interesante, a nivel de comercialización, que puede ser interesante para algunos agentes atender, a pesar de que son usuarios regulados. Y ahí sí vemos un incremento del 120%, ¿cierto? Ahí sí hay un incremento, pero el usuario, digamos, el usuario que puede aprovechar el comercializador, que puede tener unas mejores tarifas, está estancado porque no se han actualizado los niveles de diferenciación, y eso pues obviamente aumenta la competencia y mejora las condiciones. Seguramente esos usuarios regulados que hoy están siendo en fronteras, digamos, registradas independientes, que están siendo atendidos por otros comercializadores, están viendo la diferencia en la atención con su comercializador, y uno ve una cantidad de información donde ya lo que buscan es cómo le mejoro la condición, inclusive se han involucrado en temas de eficiencia energética para llegarle a los usuarios, nuevamente regulados porque no tienen, digamos, el límite no ha permitido flexibilizar aún más estas condiciones para el mercado, y uno ahí ya empieza a ver unas mejoras. Entonces yo creo que ese es un tema supremamente importante.
Ahí es donde necesitamos un poco más de señales para que haya mejor competencia, y pues claramente no es necesario llenarnos de indicadores, yo pongo esto sobre la mesa, para hablar de esos temas de percepción y las señales. Otro elemento que es importante para tener una mejor información y mejoras en la calidad del servicio hacia los usuarios también es permitir unas mejoras y unas flexibilizaciones tarifarias. Entonces, el tema de los cargos horarios, pues yo creo que es algo que es trillado, hablado, yo no sé cuántas veces lo has escuchado acá y uno cuántas veces lo escucha en 1000 congresos y lo hablamos y salió desde hace mucho tiempo, pero pues algo pasa que esa barrera no se rompe. Y yo creo, cuando hablamos, por ejemplo, de discusiones y de presentar propuestas, esa debería ser la primera propuesta que uno plantee directamente de este es el primer paso y no hay que esperar más. Sin embargo, ya se han hecho muchos intentos en varios decretos del ministerio de los que tú mencionabas, que han salido y parte de algunos en los que yo estuve ahí también metiendo la mano, iban a señales de que llevamos 4 y 5 años pidiendo y que no se materializan. Entonces yo creo que sería bueno tener unas discusiones sobre unos temas y unos foros sobre unos temas, cuál es el problema y qué tenemos que solucionar para aunque sea un paso, el de los cargos horarios, donde nos sentemos con el regulador, donde nos sentemos obviamente con el ministerio, si hay algunos temas del ministerio, que nos sentemos con las demandas, los distribuidores, los comercializadores, los generadores y discutamos, bueno, ¿qué nos falta para ponernos de acuerdo y que salga una resolución que nos facilite este primer pasito? Pero ir solucionando esquemas que nos permitan darles mejores soluciones a los usuarios que representamos. Perfecto, yo creo que el tema de la competencia, muy clave, claro que sí. Tocas un punto y creo que era, pues digamos, la otra parte de este panel, que es la parte de los incentivos. Claramente una señal horaria, pues definitivamente que el usuario sea consciente de cómo es su estructura de consumo y pueda desplazar consumos de acuerdo, obviamente buscando una eficiencia económica, pero también un descargue en la red, pues definitivamente puede ayudar bastante. Pero mientras tengamos solo una diferenciación horaria en cargos de transmisión, pues no vamos a lograr nada. Entonces, creo que ese es un punto bastante relevante para entrar ahorita a la parte de incentivos. Y pues ahí, digamos, Esteban, yo creo que en este tema contigo, pues cuando los usuarios se desconectan o los desconectan, tus cuentas son otras, no, no las que estamos hablando acá. Pero sí quisiera, digamos, precisar la participación de los usuarios en el mercado. Por lo general, lo que ha pasado es que el usuario participa en el mercado de confiabilidad, pues de alguna forma, y cuando hay estas crisis, pues digamos, para apagar incendios o ayudar a apagarlos, pero ya. Yo quisiera preguntarte, pues en el 2021 salió una resolución donde pues, se planteó también la participación de los usuarios en la formación de precio para la modernización del mercado, tema que también todavía está pues, rezagado y esperamos que pues, también se defina. Y esa participación de los usuarios de forma integral, ¿qué avances propondrías para que se den y que se incorpore realmente? Ahorita hablamos de la fórmula tarifaria, una fórmula tarifaria pues, que ya lleva sus años y que tenemos que modernizar, ¿no? O sea, así que tenemos que, ya no es solo G, T, D, R y el R le meten todo claro. y ya. Claro. Entonces, ¿qué propondrías en esos avances? Listo, Alejandro. Pues antes de responderte, gracias a Sandra y el equipazo de Energía por la invitación, a todas las personas que nos oyen. Yo soy un poco más optimista realmente. De pronto venimos de un día de escuchar un poco, no tan buenas noticias, pero entiendo que aterrizadas y es importante, ¿no? Yo soy un poco más optimista y veo y vemos desde Click avances bien interesantes en lo que es la participación efectiva de la demanda. Tuvimos un pequeño experimento, llamémoslo un pequeño sandbox, como me gusta llamarlo a mí, en mayo y junio, para los que no lo conocen, el mecanismo RD o de respuesta de la demanda. Para los que no lo conocen, un contexto muy breve es básicamente la CREC permitió de manera transitoria que los usuarios, que ustedes como grandes consumidores de energía,
ofertaran a un precio pues, que evidentemente les hiciera sentido con sus costos y demás, una participación en términos de energía, de disminución de consumo, de desconexión, de ahorro, como queramos llamarlo, de tal forma que aportemos en estos momentos de escasez. Ahorita volvió a reactivarse el 1 de octubre este mecanismo y como decía Alejo, si bien nosotros vemos esto importante y lo vemos como un avance válido, realmente tenemos 3 grandes observaciones sobre eso. El primero es que debe tener una vocación de permanencia, como ya hay un proyecto de resolución que lo trae, precisamente porque ustedes como grandes consumidores de energía, cuyo core no es precisamente generar o ahorrar energía, sino cumplirle a sus clientes, cumplir sus procesos productivos, pues qué mal de alguna forma que solo los tomen en cuenta y sé que desde Asoenergía también nos han acompañado en esta discusión y en esta pelea, llamémoslo así, qué mal que solo los tomen en cuenta en estos momentos críticos, en estos momentos en que ya estamos cerca o relativamente cerca, entre comillas, de un desabastecimiento, cuando realmente el aporte que pueden generar para disminuir esos cargos, para, digamos, mejorar y disminuir el estrés de red de distribución y de transmisión a lo largo de todo el año, obviamente más valioso aún en estos momentos, pero a lo largo de todo el año, pues que lo puedan hacer. Ese es el primer, digamos, comentario que podríamos hacer, que sea esto una vocación de permanencia, que en cualquier momento del tiempo ustedes como grandes consumidores puedan aportar el sistema y ser remunerados por ello. Y el segundo, que asocia un poco, digamos, con el tercero también, y hay una breve restricción, una gran restricción, perdón, de que aquellos usuarios que son autogeneradores y entregan excedentes a la red no pueden participar. Entonces, ustedes como usuarios grandes que han hecho inversiones importantes o que han salido al mercado a tomar esos PPAs de proveedores que les venden y se vuelven autogeneradores con excedentes, pues ¿por qué no van a poder aportar también su capacidad de flexibilidad? Esto acotado y asociado con una gestión horaria o con un análisis horario que, de nuevo, ustedes como grandes consumidores ya hicieron inversiones en medidores con telemedida, con respaldos, etcétera, que ya tenemos esta tecnología, no tenemos que invertirnos pues tampoco gran cosa, digamos, más allá de un monitoreo adecuado. Lo que nosotros nos imaginamos es, oiga, ¿por qué no en un bloque 2 tú como usuario que hiciste inversiones pues entregues excedentes y en la noche pues te flexibilizas y logras, más allá de romper esa barrera de que el usuario se empodere, logras aportar la mayor cantidad de energía, digamos, que puedas al sistema y ser remunerado debidamente por ello? Entonces eso es lo que nos soñamos, arreglar esos 3 pequeños pasos, 3 pequeñas soluciones, perdón. E insisto, somos un poco más optimistas y muchos de los que están aquí ya han podido aprovechar esto. Otro pequeño o gran dato realmente, en el mecanismo en ese mayo, junio se disminuyeron o se aportó al sistema cerca de 50 gigavatios hora. Los usuarios recibieron casi 14, 15 millones de dólares solo en aporte en mes y medio. O sea, si ustedes dimensionan la capacidad que ustedes como usuarios tienen de generar ingresos extra y de aportar en paralelo a la red el sistema de forma permanente, pues creo que tendremos un mercado más modernizado, buscando obviamente eso que mencionas de que aporten cada vez más a la formación de precios y demás. Ese sería como los 3 grandes retos y lo que le hemos venido comentando a la CREC. Sí, yo creo que pues, definitivamente te centraste en la parte de confiabilidad. Me parece que el camino también de la participación del usuario en la formación del precio es clave. Ese tema no lo debemos perder el norte. Y me vuelvo hacia acá otra vez. Ángela, perdón, yo sé que estás de relevo, ya lo dejaste claro, pero no me va a salir tampoco del comunicado y de lo que pues, previamente habíamos hablado con Marta, donde se hablaba ya en términos de la fórmula de eliminar los costos innecesarios que están en la fórmula tarifaria y plantear y modernizar una fórmula que realmente refleje todo lo que el mercado ha ido evolucionando y lo que realmente el usuario pueda percibir, no solo en los cargos, digamos los componentes clásicos, por decirlo de una forma, sino que realmente recoja y él vea que esa remuneración va acorde a su servicio. ¿Tú cómo plantearías o a qué se haría alusión de eliminar esto? Yo sé que la fórmula está llena de impuestos, transmisión, todo, pero ¿qué se eliminaría y qué se agregaría como una propuesta a esa fórmula para una modernización de la misma preliminarmente? Bueno, en esto compartimos y yo creo que esto se ha discutido en varios escenarios y este fue un ejercicio que además me tocó
y lo consulté con Marta cuando estaba desde el otro lado, cuando estábamos en el ministerio, y nos explotó un poco esa inquietud de todos los usuarios de, es que estas tarifas de verdad ya son impagables. Entonces hablamos de tarifas justas, y entonces alguien dice que es justo, ¿no? Que es una tarifa justa, y eso empezó en la discusión porque se pierde también el valor de ciertas actividades que están ahí y que se pagan por un servicio. Lo que yo sí creo es que hay que recuperar ciertas eficiencias en algunos eslabones de la cadena que se pueden dar. No estamos llamando que sea injusta o no injusta, pero creo que hay eficiencias que se pueden lograr. Yo lo revisé un montón, lo pongo aquí sobre la mesa, lo hablamos inclusive con Marta, ayer estábamos mirando y le pregunté esos números, digamos, ya no estaba en el ministerio y podía contarme algunos números que me dio la libertad de socializarlos acá, pero por ejemplo el tema de garantías. Nosotros tenemos una tarifa que es una tarifa de un servicio y una tarifa de miedo. Entonces, si le quitamos el miedo a la tarifa, yo creo que podríamos tener unas tarifas más competitivas. Y voy a hablar por el miedo, empezando por el miedo en la comercialización, un poco de la actividad que tenía Marta y parte de los agentes que tengo también afiliados a CERA. Y entonces, las garantías. Yo creo que todos ustedes que trabajan en el sector, obviamente, real y comercial, compran los productos y pagan a 30 o 60 días posteriores, o lo pactan efectivamente con sus proveedores. Aquí el comercializador tiene que poner garantías previas, es decir, paga antes de que se consuma y le paga al mercado. Ese sobreexceso de garantías en el precio de comercialización puede ser más o menos el 25%. Estamos hablando que el total de garantías de lo que se le pone al sistema cada vez más o menos son entre 10 y 12 pesos por kilovatio hora. Claro, pues eso en una tarifa que estamos rodeando los 800, 900 pesos, uno dice, bueno, de pronto no tanto, pero pues además, ¿qué pasa con esas garantías en un esquema como aire, donde efectivamente pues hoy vamos a quedar expuestos y los agentes que se supone que se cubren esas garantías no van a quedar con sus saldos obviamente pagados porque no hay los recursos para esas condiciones extremas? Entonces tenemos un factor de miedo que pagamos permanentemente, y esos recursos ¿dónde van? No están llegando a los generadores, nadie en el sector se los está quedando, el sistema financiero tiene esos recursos permanentemente y un flujo de caja ahí atrapado importante. Entonces ahí hay unos temas importantes que es nuevamente factor miedo, yo lo llamo así, este sí es invento mío, se llama factor miedo. Y si hablamos de otros factores miedo, que voy a poner acá, cargos de respaldo, eso también se convierte en un factor de miedo. Entonces el cargo de respaldo, ya nos explicaron acá lo que es, eso desincentiva la autogeneración, y es porque entonces, ¿qué va a pasar cuando yo usted lo necesite? Y entonces tengo que tener una red ahí de bus parqueado para usted, y una teoría de ahí de, nuevamente, miedo, que se traduce en costos. Cargo de reactiva, bueno, eso no es factor miedo, pero ahí hay unas eficiencias importantes, algo entró de la mano que metí en algún momento en los decretos, tratamos de corregir esas cosas, pero de todas formas hay unas señales por revisar en materia de reactiva. Pérdidas, yo sí creo que aquí hay que volver a reevaluar de quién es la responsabilidad en la buena gestión de las pérdidas. Hay unos temas estructurales que hay que trabajar de manera integrada. Hay unos temas de pobreza energética, gente que no puede realmente, pobreza energética, no solamente porque no tiene el acceso a la energía, sino no tiene cómo pagar esa energía que le han llevado a través de fondos, pero pues cuando llega no tienen cómo pagarla. Entonces ahí hay unos problemas estructurales que efectivamente hay que trabajarlos, concentrados en regiones del país, y seguramente ahora Carlos nos contará que eso es uno de los problemas reales de uno de los mercados. Pero también hay una gestión importante que tiene que hacer el comercializador, y eso no se puede trasladar efectivamente a todos los usuarios, e incluso estamos hablando pérdidas que pagan usuarios conectados directamente al STN, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, y cuando estamos hablando de usuarios conectados al STN se imaginarán los niveles de facturas que pagan esos usuarios por esos niveles de pérdidas, pues que además no hacen parte de literalmente de la atención a él y de la gestión de un agente tercero. Y bueno, si hablamos en transmisión en los activos, pues primero la metodología está retrasada, pero seguramente pues ahí estamos mirando, tú lo mencionabas, unas inversiones que no se están haciendo y una infraestructura que es obsoleta y que la estamos pagando valorada nuevo,
cuando no es nueva y tiene todos los efectos. Además, las señales de calidad en el STN y el STR también están un poco rezagadas, no son suficientes en las compensaciones tampoco. Ahí los invito a leer algunos informes que saca la superintendencia frente a esos niveles de compensaciones en transmisión y realmente no es una señal adecuada para mejorar ahí. Entonces hay eficiencias que uno las puede llevar a tarifa y volver a principios básicos, no espero no demorarme. La ley tiene un par de principios básicos que yo creo que es bueno ponerlos sobre la mesa. Y hablando un poco del estudio de calidad, uno dice uno paga la calidad que recibe, ¿cierto? Lo dice la ley, pero tenemos una tarifa única por operador de red, pero la calidad sí es diferenciada. Entonces, ¿cómo así? O sea, sí, de verdad. Y en algún momento uno lo pone en diferentes escenarios. Digamos, una de las propuestas que se plantearon sobre la mesa es diferenciar calidad para usuarios no regulados de para usuarios regulados. Yo pensaría que sí, en algún momento en las discusiones cuando se hablaban de los nuevos esquemas de calidad, yo decía, una persona en la ruralidad está dispuesta a pagar la calidad que está dispuesta a pagar un empresario que no puede tener una interrupción de un segundo. Yo no sé si voy a ponerlos a pagar a todos la misma tarifa y todos pagan la misma tarifa. En un mercado de comercialización esos dos usuarios pagan la misma tarifa, pero no tienen la misma calidad además. Entonces, además de que estoy poniendo a pagar al usuario en una zona rural que seguramente no tiene el mismo nivel de ingresos, que vive seguramente de agricultura, que no tiene el mismo nivel de ingresos, lo estoy poniendo a pagar la misma calidad por ese cargo de distribución que un usuario que está en la ciudad con una mejor calidad, pero que además necesita una mejor calidad. Entonces estoy poniendo a pagar a los dos la misma calidad y eso es un principio de ley, creo que hay que poner sobre la mesa en las nuevas metodologías tarifarias. Y algo que es de verdad supremamente importante y hablando un poco de la energía que se colocó en el mes, yo quiero hablar de la energía que se coloca diariamente por las plantas menores en contratos PLG. Somos casi el 10% de la demanda diaria. Nosotros ponemos al día casi 20 gigavatios. Y esa demanda no se permite trasladar en contratos a los usuarios. Eso es también una ineficiencia y eso además hace que efectivamente quien tiene que formar portafolios, pues tengo que buscar más mecanismos para armar un portafolio que me permita llegar al usuario para transar digamos, esa energía que es una energía real. Un PLG no es una intención de no entregar y de no comprometerme, es que dependo del recurso del viento, que no lo puedo administrar, dependo del recurso del sol, que no lo puedo administrar, y dependo del recurso a filo de agua, que es el caso de las pequeñas centrales hidroeléctricas, que tampoco puedo administrar. Entonces, ese recurso, que no es menor, hoy generalmente, y nosotros estamos sacando información semanal de los aportes agregados de las plantas menores, generalmente estamos entre la primera y la segunda planta más grande del país y es el aporte que se da en las menores. Y esa energía no se está permitiendo trasladar directamente a la demanda. Entonces ahí hay una ineficiencia en precios porque efectivamente la tengo que meter en un portafolio a través de diferentes agentes comercializadores que agreguen y sumen ese portafolio y pues claramente nadie compra pan para vender pan. Pues quien hace esa gestión de cartera y de armar portafolio pues va a cobrar por esa gestión. Entonces ahí estoy pues digamos poniéndole artificialmente un efecto ahí y eso también es miedo. Y el último, que yo sé que este es candela, me van a crucificar, pero pues pagamos un seguro por la generación que es más o menos el 33% del servicio. Yo no sé aquí quién compra un carro que va a asegurarlo y le dicen, claro, yo le compro un carro de 100 millones de pesos, pero el seguro le vale 33 millones de pesos anuales. No lo sé. Y eso es porque pagamos un cargo por confiabilidad que mensualmente cuesta más o menos en kilovatios hora, entre 90 pesos está más o menos ahora, de un costo de suministro de energía, porque esto no es confiabilidad ni de la red, ni es confiabilidad del transporte, ni es confiabilidad de atención del comercial, es confiabilidad del suministro de energía. Y eso cuesta el 33%, más o menos, de lo que cuesta el kilovatio hora comprado pues digamos, en precios promedios. Entonces ese también es un factor miedo, que si miramos cómo lo optimizamos, no quiere decir que no haya, pero sí creo que hay que revisar cuánto estamos pagando por un factor miedo. Eso creo que ahí es donde están las cosas que hay que revisar. Espero no haber sido totalmente, no, creo que tocaste bastantes puntos relevantes y uno que quería entrar que era, pues digamos, las medidas que toman los usuarios, porque claro, él mira la tarifa y dice, pues, ¿qué me queda para mejorar mi competitividad? Pues autogenerar. Y, pues, digamos, la parte térmica,
pues carbón está cerrado prácticamente. El tema del gas natural, pues ya pensar en un proyecto de autogeneración a gas natural, cerrado totalmente en este momento. Y pues vienen las fuentes de energía renovable. Y con toda la motivación, y pues sí se ha ido masificando, hay una actuación, digamos, de los usuarios importante en implementar estos sistemas de autogeneración. Y básicamente el tema es que presenta unos retos como los que Federico presentaba ahorita, que pues yo no voy a entrar en el tema ambiental, porque pues aquí no, pues realmente no es la mesa o el panel para ese debate, pero sí digamos los cargos miedo que menciona Ángela, como el tema del respaldo. O sea, yo sé que hay una serie de barreras todavía regulatorias o todavía como muy ambiguas que se prestan para un bloqueo de los usuarios en este aspecto de implementar sus proyectos. Entonces, aquí, perdón, me salto a Alejandro, quiero con Sandra preguntarle, y volviendo al tema de la información, ¿cómo han identificado ustedes el tema de la industria y de los usuarios que pues tienden a promover este tipo de proyectos y que definitivamente se quedan en la mitad del camino porque pues cuando tienen su terreno, tienen pues claro como la energía, la radiación, hablando de un tema solar, pero cuando ya empiezan a incluir los costos, por ejemplo, que Federico presentaba y específicamente la parte de respaldo reactiva y todo, pues se bloquean y el proyecto muchas veces cae o se demora, como lo que nos está pasando en este momento de proyectos ya de hace 5 años que todavía no hemos podido materializar porque no hemos llegado a eso. Entonces, aquí hay unas barreras claramente y sí enfoco al tema del respaldo. Y esta mañana hablaba el ministro de que daba una chiva de que se iba a publicar el decreto de la autogeneración remoto. Y entiendo que dentro de esas consultas se hablaba de una revisión del cargo de respaldo. Pero pues evidentemente era un tema de lineamientos y que estaba enfocado en una revisión de un contrato tipo y que iba a ser revisado por los OERES. Yo discrepo porque ahí digamos los dolientes pues son los que implementan esto y tienen que saber qué es razonable para un proyecto en un término de un cargo de respaldo. Entonces esa invitación también está, pero lo que quisiera ver es si dentro de esa chiva, pues si la conoces primero, y la segunda, pues que esté planteado, digamos, un ajuste a esa consideración del cargo de respaldo, pues del tema, ahorita entró un poquito de la migración de usuarios a nivel de tensión superior, pues los que migran a un nivel de tensión superior son contados con la mano, o sea, para decir que siga pagando el mismo cargo por 5 años porque dejó el nivel de tensión, no sé, esos son temas muy debatibles, pero la autogeneración lo que quiero entrar es que es el medio que el usuario está buscando para buscar competitividad y confiabilidad. Confiabilidad, porque muchas veces dicen, la red no me está respondiendo, entonces yo hago el proyecto porque necesito la energía sí o sí. Entonces esas barreras, ¿cómo las has identificado también para efectos de las problemáticas que los usuarios tienen para implementar sus proyectos? Bueno, primero la chiva, más allá de lo mismo que ya dijo el ministro esta mañana, no lo tengo, no soy la CREC. Por supuesto, nosotros en la Super tenemos un puesto con voz, no con voto en la CREC y estamos al tanto de la mayoría de cosas que pasan ahí, pero por los pensamientos del ministro me queda un poquitín difícil. ¿Qué si hacemos nosotros como orientado a lo que tú dices? Porque es que si bien nuestra función principal es proteger al usuario, realmente nosotros en la superintendencia actuamos es con la empresa, con el prestador del servicio. O sea, yo le hago inspección, vigilancia y control, es a la empresa prestadora de servicio. Claro, buscando el bienestar, la calidad del servicio, la tarifa del usuario, para el usuario, pero actúo es con la empresa. Entonces, todo este tema de autogeneración, generación distribuida y todo eso, nosotros lo que hemos hecho ya es identificar un poco frente a las nuevas entradas, por ejemplo, relacionadas con comunidades energéticas y que aquí también está el autogenerador distribuido y todo este tipo de cosas, hemos identificado como esas necesidades, esos requerimientos y ese panorama general de cómo podrían y deberían entrar ahí.
porque frente al pequeño usuario que, no sé, que es rural, es un usuario pequeño que pone su panel solar o algo así para autogeneración, pues para la superintendencia es totalmente invisible, ¿cierto? Un gran usuario que tenga su autogeneración y que ya vaya a entregar excedentes a la red y demás, ahí sí ya lo puedo ver, pero en su mayoría, eso, o sea, puede que existan muchos de estos autogeneradores que yo en la superintendencia no tengo cómo verlos, ¿cierto? Porque es que los que me reportan información al SUI son los prestadores. Entonces, no tengo, hacia allá, no tengo muchas herramientas cómo poderlos ver. Pero sí, ¿qué sí hacemos? Digamos, dentro de nuestras funciones, la principal no es hacer sanciones, que es la razón por la cual muchos se me esconden por ahí porque piensan que es que nosotros venimos es solo a poner sanciones, y realmente no, ese es el fin último. Nosotros pues hacemos todo el proceso desde pues vigilar, ver qué está pasando, y pues esa es como la última posibilidad. Entonces, dentro de eso, lo que sí hacemos es articular con las demás entidades de gobierno, participar activamente en la CREC, emitir lineamientos de política pública, mostrar, la palabra adecuada no es socializar, porque hay mucha información, como tú decías, que tenemos procesada a partir del SUI y que mucha es pública, algo otra la ponemos en estos informes como los que mencionaba Ángela hace un rato. Tenemos un montón de boletines y análisis tarifarios trimestrales, mensuales y demás, en donde aparece mucha de esta información, si bien no es de un acceso directo, pues que un usuario cualquiera entre y haga clic y la encuentre. Sí hay muchos informes y boletines en donde se pueden encontrar muchas de estas cosas, y entonces cada vez que vemos que se nos genera una alerta, una alarma con base en esta información, digamos que alzamos la mano, es decir, convocamos a las entidades que pues tienen relación con ese tema. En este caso pueden ser temas de autogeneración y generación distribuida y todas estas cosas, y sentamos pues en la mesa de trabajo a las entidades correspondientes para dar una solución al problema antes de que se vuelva un tema mayor. Claramente vemos que aquí nuevamente hay temas regulatorios pendientes, que me uno pues a lo que decían aquí, falta que el usuario realmente pueda participar, falta toda la actualización tecnológica, falta el conocimiento del dato, de la información, pues porque el usuario común, no sé, no entra a la página de XM a ver o sea, esa información es pública, es transparente, ¿cierto? Pero pues no va a entrar a mirar, vamos a ver el precio de generación, a ver hoy cuánto pagué. No, hombre, no entiende, en general no entiende ni la factura, o sea, hace falta mucha cultura energética. Y pues muchas veces no entienden ni la factura, porque pues qué pereza leer una factura que es algo que te llega una vez al mes solo para cobrarte plata, y que si no pagas te cortan el servicio. De ahí para allá el usuario de a pie, el común y corriente, no entiende nada ni del G más T más E, nada. Y menos si le vamos a decir que él paga por una pérdida eficiente, que dentro de tus palabras del miedo, a mí la pérdida eficiente me suena como a ladrón honrado. Una pérdida. Entonces, ves, ahí hay mucho en lo que hay que trabajar para poder llegar a ese usuario. Claramente, digamos, los grandes usuarios, los industriales, estos pues ya tienen un nivel obviamente de entendimiento mayor. Siempre en la superintendencia estamos dispuestos a escuchar, dispuestos y nos hemos sentado con muchos que veo y muchas que veo por acá en discusiones y mesas de trabajo tratando de dar solución a temas, digamos, puntuales como ese, ya que para nosotros esa información no es ni tan directa ni tan transparente. Gracias, Sandra. Pues se nos acabó el tiempo y pensé que iba a alcanzar a otras preguntas, pero creo que para cerrar el tema, me parece que sí, de acuerdo a las funciones de la superintendencia, pero entre esas la información es vital. Tú hablabas pues que en XM la gente pues puede entrar y pues mirar mucha información. Ahorita pues el nuevo portal que hablaba Cecilia del CIMEN, importantísimo, pero todavía hay información premium, ¿no? Que los usuarios no tienen y que me parece que deberían tener, y que esa apertura de datos, repito, es importante para el análisis. Y no creas, aquí muchos
entienden muy bien el tema del G más E y de todo este tema. Y sí, sí, de acuerdo. Entonces, para ellos sí es vital cómo se mueven todos estos componentes y qué hay detrás de ellos y la formación definitivamente es la que marca la toma de decisiones. Entonces, pues ya, esto está en cero. Les quiero agradecer de verdad la atención. Muchas gracias a los panelistas.